¿Qué pasa en el ejercicio 4? Acá lo que nos piden es que encontremos la función que ustedes ven a continuación, en este sentido, hallar f de x. Claramente por el aspecto que tiene esta ecuación es, fíjense, nosotros tenemos f de x que no está definida, digamos, de forma explícita, sino que acá hay una integral definida de una función de más y demás, hay varias cosas. Pero primero, no nos desesperemos con esto porque parece o tiene una forma que es más sencilla de lo que en realidad es, o por lo menos lo que aparenta. Pensemos lo siguiente: f de x sería la primitiva de esta función, ¿correcto? Entonces, por lo menos por lo que sugiere la nomenclatura. Entonces f de x, ¿sí?, nuestra f' de x va a ser f de x, f mayúscula, f minúscula. Por lo tanto, para encontrar f de x, lo que habría que hacer sería integrar f' de x. ¿Me explico? Entonces, o mejor dicho, nuestra f' sí sería como la función que nosotros tenemos que derivar en este caso. Olvídense de esto. En realidad es mejor esta forma. Entonces, lo que nos sugiere esto es que deberíamos derivar toda la ecuación y luego ir despejando y resolviendo como para que esto se ocurra. Entonces, hagámoslo. Vamos a derivar respecto a x todo el lado izquierdo y lo mismo del lado derecho. Acuérdense que acá es aplicar una derivada como se aplica siempre, todos suponiendo que son funciones derivables continuas y que satisfacen todas las condiciones que en este caso nos piden. Entonces, por ejemplo, derivamos el primer término. Esto es una multiplicación. Si rige la regla de multiplicación, primero derivado por segundo sin derivar, más primero sin derivar por segundo derivado. Primero derivado es 1, porque es la función lineal x más 2. Entonces 1 por f de x más x más 2 por f', ¿sí?, por f' de x. Luego, ¿qué derivadas tenemos acá? Esto es un 5, es una constante, así que se hace 0. Acá tenemos esta multiplicación, misma regla, o sea, esto sería 1 por logaritmo natural de x más 2 más x sobre, porque es por 1 sobre x más 2, regla de la cadena. Y este caso, que aparece mucho en los ejercicios, que se hace con teorema fundamental del cálculo. ¿Qué es lo que dice el teorema fundamental del cálculo? Que la derivada de todo esto va a ser la función evaluada en cada extremo de integración por las derivadas de lo que tengamos ahí. Entonces abrimos acá, f evaluada en x, es f de x, por la derivada de x, que es 1, menos f evaluada en menos 1, por la derivada en menos 1, que es 0 por ser una constante. Entonces esto se va, y ahora pasamos a tener esta función que vemos acá. Fíjense, esto nos va a quedar f en x más x más 2 por f' de x. Esto es igual a logaritmo natural de x más 2 más x sobre x más 2 más f de x. En estos casos lo que nos conviene hacer es organizarnos todas las x de un lado y pasar a trabajar con los otros lados. Entonces, estas f la vamos a poner de un lado, entonces, y todo lo que tenga x del otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este sentido vamos a tener, pequeña aclaración, f y f, si nosotros las restamos de ambos lados, se van a cancelar. Entonces ahora el problema pasó a tener nuestra f' solamente. Digamos de casualidad o adrede, también el ejercicio puede ser que esté pensado en ese sentido. Ahora llegó el momento de integrar. ¿A qué nos referimos con esto? F' es el diferencial de f respecto de x, es decir, es un cociente de dos diferenciales, de dos derivadas. Entonces, para encontrar una, lo que hay que hacer, este tipo de ecuaciones se llama de variables separables, porque se resuelve integrando ambos lados por lo que tenemos. Fíjense, acá tenemos x más 2. Nos conviene dividir ambos lados por x más 2. Entonces, esto nos queda diferencial de f respecto de x, nos va a quedar logaritmo natural de x más 2 sobre x más 2 más x sobre x más 2, como está dos veces, al cuadrado. Y luego pasamos multiplicando el diferencial de x y f va a ser la integral de su diferencial. Por lo tanto, es la integral de todo esto, ¿sí? Entonces ahora
El paso siguiente es resolver esta integral que nosotros vemos acá. Entonces vamos a proceder, vamos a copiarla a ver cómo nos da. F de x, ¿sí?, que es la función que nos pedían calcular, va a ser la integral del logaritmo natural de x más 2 sobre x más 2 diferencial de x más la integral de x sobre x más 2 al cuadrado diferencial de x. ¿Correcto? Bueno, empecemos por la primera, a, y después la otra, b. ¿Qué pasa en a? Bueno, acá si ustedes se fijan tenemos logaritmo de algo sobre lo mismo. Y esto es una pista porque fíjense, si tomamos u como x más 2, nuestro diferencial va a quedar diferencial de x, con lo cual esto va a quedar logaritmo natural de u sobre u por diferencial de u. Y después, si volvemos a sustituir con una b, por ejemplo, que sea logaritmo natural de u, la derivada va a estar dentro de la misma ecuación, va a ser 1 sobre esa u por diferencial de u. Entonces directamente esto se nos transforma en b diferencial de b, con lo cual esto va a ser un medio de b al cuadrado, con lo cual esto nos va a quedar un medio del logaritmo natural de u al cuadrado. ¿Sí? El 2 lo podemos bajar multiplicando por propiedad de logaritmo, o sea que esto va a quedar como logaritmo natural de u. Y luego esto va a quedar como logaritmo natural de x más 2. ¿Sí? Así sencillamente. Vamos a ver el b. Fíjense, en el caso del b tenemos la integral de x sobre x más 2 al cuadrado diferencial de x. Entonces, por ejemplo, podríamos tomar u como si fuera x más 2, o sea que u menos 2 nos va a quedar x, ¿sí? Y luego tenemos diferencial de x, que nos va a quedar el diferencial de u. Entonces esta integral va a pasar a ser u menos 2 sobre u al cuadrado, o sea que podemos partirla en dos. Podemos tener u sobre u cuadrado diferencial de u, y el 2 acá afuera, 1 sobre u cuadrado diferencial de u. Voy a encargar otra hoja. Entonces vamos a tener la primera, que va a ser la integral de u sobre u cuadrado diferencial de u menos 2 por la integral de u a la menos 2 diferencial de u. Esto con esto se va y se queda la integral de 1 sobre u, o sea que su primitiva es logaritmo natural de u. Y esto, por regla, nos va a quedar 2 sobre menos 2 más 1, que es menos 1, por u a la menos 1. O sea que esto nos va a quedar logaritmo natural de u más 2 sobre u. Y si volvamos a la sustitución original, esto nos va a quedar x más 2. O sea que va a quedar logaritmo natural de x más 2 sobre x más 2. Todo esto es la parte b. Entonces, sumando la parte a más la parte b, vamos a tener que nuestra f de x nos va a quedar logaritmo natural de x más 2 más todo esto. O sea que el logaritmo natural de x más 2 se repite dos veces. 2 logaritmo natural de x más 2 sobre x más 2. Y ahí tienen la función